Amigos del canal, el día de hoy realizaremos un mantenimiento preventivo en la máquina Overlook industrial. Este mantenimiento se divide en cuatro partes. La primera es el ajuste de la altura de barra aguja, la segunda el ajuste del looper inferior y su guarda agujas, la tercera el ajuste del looper superior y por último veremos el ajuste de la altura de diente. Esta máquina Overlook es la B511, que es el modelo anterior a la máquina V41. Mecánicamente es igual en comparación a una máquina Gensi, Siruba o Yamata, aunque la B511 se diferencia en el soporte y el looper. La herramienta a utilizar: pinzas de punta, Bristol 2.5 y 3 milímetros, llave boca fija 8 y 9 milímetros, destornillador de punta de pala, pinza para enhebrar, aguja referencia B27 y una cinta métrica que utilizaremos más adelante. El ciclo de loopers es el mismo en todas las máquinas Overlook. Inicialmente, la aguja baja y llega a su punto muerto inferior, donde se encuentra con el guardaagujas. El looper inferior avanza desde su extremo izquierdo y se encuentra con la aguja. Continúa su recorrido al punto de encuentro con el looper superior, que avanza desde el extremo derecho. El looper superior continúa su avance hasta el extremo izquierdo. Luego la aguja cae al punto de encuentro con el looper superior y vuelve y se repite el ciclo. Continuando, vamos a retirar el pie prensatela desde aquí arriba, desde la palanca manual. Soltamos y sale de esta forma. Esta es la palanca manual para este modelo. Quitamos el pie y esta tapa lateral. Debemos retirar la cubierta superior. La altura de la barra aguja la medimos desde la placa aguja a la punta de la aguja. Ubicamos la aguja en su punto muerto superior, o sea, la parte más alta, y vamos a tomar de referencia la cuchilla móvil superior para hacer este ajuste en la máquina. Vamos a retirar este guía hilo. Soltamos con una llave 3 milímetros desde aquí. Giramos. Saldría de esta manera. Vamos a dejarla por este lado. Siguiente, retiramos esta cubierta superior. Ya hemos soltado la mayoría de los tornillos. Nos falta aflojar un poco. Saldría de esta manera. La máquina Overlook tiene un mecanismo de cigüeñal que transmite el movimiento a la barra aguja. Acá lo podemos ver. Vamos a utilizar la llave boca fija número 9 milímetros, que sería esta, para soltar el tornillo de cabeza hexagonal, y así deshabilitar el movimiento de la barra aguja. El punto donde debemos soltar es cuando la cuchilla móvil esté en su punto muerto superior, y así no se pierde el ciclo de movimiento de la máquina. Vamos a tomar una medida inicial. Aquí tenemos 13 milímetros. Según catálogo debemos bajar la altura de barra aguja a 11 milímetros. Soltamos con la llave 9 milímetros y con el destornillador hacemos palanca de esta forma. Vamos bajando la barra aguja. Repetimos este procedimiento las veces que sea necesario. Aquí, si se pueden fijar, ya tenemos 11 milímetros. Bien, ahora volvemos a ajustar con nuestra boca fija 9 milímetros el tornillo hexagonal. Aquí tenemos el looper superior, looper inferior y guardaagujas. La aguja que utilizaremos es B27. Cambia un poco lo que es la biela soporte y el looper de la B511 en comparación con la Overlook V41. Sin embargo, les dejaré en la descripción del video las medidas para ajustar el modelo V41, como también para las marcas Gensi, Siruba y Yamata.
Vamos con la instalación del looper inferior. Lo vamos a encajar de esta manera. Por comodidad hemos retirado el diente y la placa aguja. Ubicamos con el volante y encajamos de esta forma. Vamos a verlo desde otro ángulo. Vamos a mover la cámara. Aquí podemos observar que el looper sobre la biela soporte. Aquí está libre y no lo hemos apretado. Se desplaza de esta forma. Ubicamos ahora la aguja para empezar lo que es el procedimiento. Estando ya la aguja puesta, podemos observar el movimiento que hace el looper inferior desde el extremo izquierdo. Apretamos con la Bristol 2.5 el tornillo que sostiene desde la base el looper. Debe quedar suave para poder moverlo. Estando el looper en su máximo extremo izquierdo y la aguja en su punto muerto inferior, tomamos desde el centro de la aguja a la punta del looper la medida. 2 milímetros aproximadamente. Vamos a utilizar el ajuste estándar. Según catálogo serían 4.5 milímetros. Vamos a mover el looper hacia el extremo izquierdo. Desde la base de la biela, esta trae un tornillo de cabeza hexagonal. Utilizamos la llave número 8, soltamos de esta forma y atrasamos el looper. Aquí se nos corrió mucho, vamos a ajustarlo suave para poder manipular y vamos a volver a tomar la medida. Vamos a ver en cuánto nos quedó. Se nos pasó un poquito, tenemos 6 milímetros. Vamos a correrlo hacia la derecha buscando esos 4.5 milímetros que sería la medida estándar según catálogo. Volvemos a verificar con nuestra cinta métrica. Aquí aproximadamente desde el centro de la aguja a la punta del looper casi 5 milímetros. Volvemos a correr el looper. Repetimos el procedimiento las veces que sea necesario. Volvemos a tomar la medida desde el centro de la aguja a la punta del looper, 4.5 aproximadamente. Esta sería la medida correcta para este ajuste del looper inferior con referencia a la aguja. Ajustamos muy bien la biela soporte del looper inferior con la llave número 8 boca fija. Apretamos para finalizar este procedimiento. Ahora vamos a ajustar la distancia de la punta del looper sobre la aguja, es decir, el punto de encuentro de la aguja con el looper inferior. Lo movemos de esta manera con el destornillador, vamos acercando. La medida estándar es de 0.5 a 0.1, prácticamente rosa sobre la aguja, pasa con una distancia muy mínima. Bien, ahora ya tenemos lo que es la distancia del centro de la aguja a la punta del looper y lo que es la posición del looper cuando pasa sobre la aguja, o sea, el punto de encuentro. Vamos a apretar con nuestra Bristol 2.5 para finalizar esta parte y continuar con el siguiente procedimiento. Vamos con nuestro tercer paso, que es la instalación y ajuste del guardagujas. Este se ubica sobre la biela soporte que tiene aquí. Vamos a ubicar con el volante en una posición más cómoda para montarlo. Debemos colocar los dos tornillos de cabeza de pala. Vamos a apretar levemente para poder manipular y hacer el ajuste del guardagujas con la aguja. Ubicamos la aguja en su punto muerto inferior y ahí el looper se desplaza desde su extremo izquierdo al punto de encuentro con la aguja.
y es ahí donde el guardaguja debe trabajar evitando que el looper choque con la aguja. La medida estándar que manejamos es de 0 a 0.5. Normalmente cuando la máquina trabaja sobre el material, la aguja entra y tiende a flexarse, por eso es tan importante que el guardaguja quede bien ajustado. Vamos a ubicar desde otro ángulo la cámara para verlo mejor. Aquí es la mejor posición. Como se dan cuenta, la distancia es muy mínima, 0, 0.5. Lo alcanzamos a notar levemente. Ese sería el punto ideal para este ajuste. Ahora apretamos el guardagujas para finalizar este tercer procedimiento. Continuando, vamos a identificar la barra del looper superior, que sería esta. Por el tipo de looper, en lo que es el modelo V511, el looper encaja. En el modelo V41 es muy similar a Genesis y Yamaha, que traen una perforación sobre la barra y un tornillo de cabeza de pala para ajustarla. Normalmente se encajan y se apretan. En este caso, como nos damos cuenta, la V511, el mismo looper trae ya puesto el tornillo para ajustar. Teniendo ya instalado el looper sobre la barra, vamos con la cuarta parte, que es la instalación y ajuste del looper superior. Aquí debemos adelantar el looper superior, ya que está muy atrasado y choca con el looper inferior. Vamos a soltar el tornillo de cabeza hexagonal del mecanismo del looper superior y adelantamos un poco. Con la llave boca fija número 9 vamos a soltar levemente para poder manipular. Aquí, como pueden observar, ya está suelto el looper, está demasiado suelto. Vamos a ajustarlo un poco, no debe quedar tan suelto. Aquí, como observamos, en el punto de encuentro debemos ajustar dos distancias según catálogo a 0.1 milímetro ambas. Vemos la distancia sobre el looper inferior, acá sería esta, y la otra sería la distancia sobre el looper superior. Para ello debemos adelantar o atrasar hasta ubicarlo de esta manera. Detrás del looper inferior es el punto de encuentro. De esta forma no debe golpear el looper de ninguna manera. Lo ajustamos de tal forma que quede sobre la curva que trae el looper. Vamos a tratar de visualizar un poco, realmente es una medida muy mínima. Aquí, como pueden observar, está pasando por detrás de la curva del looper inferior, pero está muy alejado. Vamos a acercarlo, ya que según catálogo debe ser 0.1, debe rozar prácticamente con el looper. Ajustamos y volvemos a revisar. Esta sería el punto de encuentro y la medida correcta nos debe quedar de esta manera. Movemos el looper ahora al extremo máximo izquierdo para continuar con el siguiente procedimiento, que es el punto de encuentro del looper superior con la aguja. Según catálogo son 5 milímetros que debe haber desde el centro de la aguja a la punta del looper. Si no utilizamos una cinta métrica, otra forma de ajustar la medida es verificar que la aguja pase por detrás sobre la curva del looper sin golpearlo, entre 0.3 a 0.5. Nos faltaría tocar un tema que son unos ajustes adicionales para tener en cuenta.
Al final del recorrido del looper inferior, o sea, al llegar al extremo máximo derecho, este no debe pegar, ya que si lo hace se puede partir una pieza. Debemos tener en cuenta también la placa aguja, pues esta tiene una medida con respecto a los loopers. En cuanto al looper superior, según catálogo deben haber 7 milímetros. Esto depende también del desgaste, ya que al no tener punta, muchas veces debemos adelantar el looper, pero siempre debemos tener en cuenta que debe haber un espacio, si no se nos puede partir el looper al empezar a trabajar la máquina. Igualmente el looper inferior tiene una altura con respecto a la placa aguja, siempre debe haber un espacio para su movimiento, si no igualmente se nos puede partir el looper. Bien, vamos con el quinto paso, que es el montaje y ajuste de los dientes. Normalmente la máquina trae dos dientes, uno de arrastre y uno de diferencial. Ambos tienen dos tornillos donde podemos graduar. Ya tenemos montado el diente de arrastre, vamos a colocar el diente de diferencial. Este tiene, como se dan cuenta, el espacio para colocar el tornillo. Lo encajamos de esta forma, de arriba hacia abajo y sobre la guía que trae. Luego debemos haber puesto el tornillo, aquí ya lo hemos colocado. Vamos a apretar suavemente para poder hacer la correcta graduación. Según catálogo, la altura debe ser entre 0.3 y 0.5 milímetros con referencia a la placa aguja. Ubicamos la placa aguja, colocamos los dos tornillos y damos la altura del diente. La forma más sencilla es tomar de referencia el triángulo que tiene el diente. Dejamos con referencia la placa aguja por debajo de este y no habría ningún problema. Bajamos el diente y una vez tengamos la altura correcta, apretamos el tornillo. Vamos con el enhebrado de la máquina. Aquí tenemos 4 tensores. Looper inferior, que sería este, viene desde acá, va en forma de U, baja por este hilo y va por toda la parte de afuera. Se enhebra de atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás, de esta forma. Looper superior va en medio del tensor por el guía hilo y iría por toda la parte de adentro. De aquí va al looper, se enhebraría desde abajo hacia acá. Vamos a mover el looper de abajo hacia adelante y de adelante hacia atrás. De esta forma iría el enhebrado. Siguiente, la aguja en medio del tensor en forma de U. De aquí pasa en medio de la palanca tira hilos y baja derecho hacia la aguja, se enhebra de adelante hacia atrás. Bien, ya hemos finalizado. Vamos a cerrar esta tapa frontal, está cubierta. Retiremos los hilos. Ahora ubicamos el prensatela, los hilos siempre deben ir debajo del prensatela. Bajamos la palanca manual del pie para asegurarla desde acá y vamos a hacer una cadeneta al vacío, un ensayo al vacío. Sostenemos los hilos y avanzamos. Vamos a mirar, nos está haciendo una cadeneta al vacío. Esto es bueno, quiere decir que la calibración, la sincronización está bien. Ahora vamos a hacerla sobre material, a ver qué tal nos está cosiendo. Tenemos este material, levantamos el pie con el pedal derecho y con el pedal izquierdo avanzamos, sostenemos el material y avanzamos. Vamos a verificar. Bien, como podemos observar, nos está haciendo muy bien la cadeneta, el filete. Entonces amigos, espero que les haya servido mucho este tutorial. En la descripción del video les estaré dejando las medidas para el ajuste en lo que es Gensi, Tsuruba y Yamata. Bien amigos, esto es todo con respecto a la máquina Overlook industrial. Los espero en un próximo tutorial.